¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Love Palme México? Ven, te invitamos a conocer animales fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional, Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin, México, salvaremos al ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neozelandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de Una tarde con esta propuesta del Centro Love Palme México, donde tenemos oportunidad de dialogar con especialistas en diversas ramas del conocimiento. Y en esta oportunidad, hoy 19 de marzo, vamos a platicar con Jorge Arriaga, experto en temas hídricos, justo en este marco de estrés hídrico que vive el mundo, que vive nuestro país, que vive nuestra Ciudad de México, el tema de la escasez de agua, el tema del desperdicio de agua, ya hablaremos bastante sobre eso también. Y estamos muy contentos de recibir a Jorge por segunda ocasión. Con él ya habíamos tenido oportunidad de dialogar previamente sobre esta problemática. Quiero recordarle a nuestro amable auditorio, tanto quienes están aquí en Zoom como quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, que pueden formular sus preguntas y comentarios para nuestro invitado. Antes de comenzar, me voy a permitir presentar una breve semblanza curricular de Jorge Alberto Arriaga Medina. Él es maestro en tecnología ambiental con orientación en gestión de recursos hídricos por el Imperial College London. También es licenciado en Relaciones Internacionales con mención honorífica y especialista en Economía Ambiental y Ecológica, ambos títulos por la UNAM. Es egresado del programa de liderazgos progresistas de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y de la Escuela de Transparencia auspiciada por Transparencia Internacional, capítulo Lituania. Ha participado en trabajos de consultoría para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Universidad de Oxford, la Water Integrity Network, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Corporación Andina de Fomento, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. Fue el coordinador del Observatorio Hídrico del Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, el PAD-POT, y actualmente se desempeña como coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO.
donde impulsa las estrategias de investigación, docencia y difusión de la cultura, destacando su papel de coordinador del Premio Nacional Juvenil del Agua durante el periodo 2022-2024. Muchas gracias, Jorge. Apreciamos su tiempo, su disposición para dialogar esta tarde y bienvenido. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por la invitación y pues siempre es un placer platicar con usted. Y bueno, ahorita que estoy viendo el Zoom, veo que está ahí la doctora Úrsula Oswald, que la experiencia que tiene la doctora Úrsula Oswald sobrepasa por mucho mi experiencia, entonces es todo un reto platicar con personas como ustedes. Muy Pero bien, siempre un Jorge. Muchas gracias. Y sí, la doctora Oswald también es asidua seguidora y participante de nuestros seminarios. Bienvenida y bienvenidos a todas y a todos los que nos están sintonizando. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a tratar de aprovechar lo más posible el poquito tiempo de que disponemos. Y quiero plantearle una reflexión inicial a propósito del estrés hídrico que vive el mundo, que sabemos que es multicausal. ¿Podría hablar un poco sobre las causas de esta crisis hídrica que vive el planeta? Bueno, yo tengo la sensación de que estamos empeorando muy rápido, pero me gustaría escuchar al experto. Adelante, Jorge. Muchas gracias, doctora. Sí, creo que es importante dimensionar el problema justamente desde diferentes niveles, ¿no? El primero, como usted bien lo menciona, que se trata de un reto global. No es algo que sea privativo de México. En las últimas semanas hemos escuchado mucho este concepto del día cero, de si el Valle de México o la Ciudad de México nos vamos a quedar sin agua en los próximos meses. Y esto pues ha desatado toda una serie de polémicas, incluso porque pues también no podemos dejar de lado que el agua inspira o tiene múltiples valores, ¿no? Y está relacionado también con múltiples dimensiones, entre ellas la dimensión política, y estamos viviendo también un proceso electoral en donde el agua puede ser utilizada también como un instrumento político. Entonces creo que hay que analizar las cosas desde su justa dimensión y pues me gustaría comenzar, como usted bien lo propone, desde la perspectiva internacional. Desde 1977, en la Conferencia de Mar del Plata de Naciones Unidas, que fue la primera conferencia, ahí se reunieron los países para discutir cómo iban a prevenir una crisis, ¿no? Pensaban que podía suceder una crisis del agua a nivel global y se reunieron en ese entonces 140 países para trazar una hoja de ruta con acciones muy concretas que hicieran o previnieran esta crisis del agua. En 2023, en la Conferencia de Naciones Unidas, ahora en Nueva York, fue la segunda de gran naturaleza. Los que estudiamos relaciones internacionales sabemos lo que esto significa, ¿no? O sea, es el más alto nivel de la agenda internacional. Se unieron otra vez los diferentes gobiernos, pero ahora ya no para discutir si iba a haber una crisis o no, sino más bien cómo gestionar esta crisis que ya estaba aquí, ¿no? Y el lema de Naciones Unidas del año pasado era acelerar el cambio. ¿Por qué? Porque también se reconoció a principios de este año que es muy probable que no alcancemos los objetivos de desarrollo sostenible. No solamente el objetivo número 6 relacionado directamente con agua potable y saneamiento, sino otros de los 17 objetivos que ya tenemos, ¿no? Lo cual es realmente preocupante, porque hemos pasado así ya bastantes años, ¿no? Teníamos los objetivos de desarrollo del milenio, vimos que no los íbamos a cumplir, les cambiamos el nombre y ahora les llamamos objetivos de desarrollo sostenible, y ahora veremos si va a haber un nuevo cambio de nombre para otra vez plantearnos otras metas o no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que sí vemos es que estamos reconociendo que tenemos esta crisis y que es una crisis, como usted bien mencionaba, multidimensional y multifactorial. Y bueno, pues ejemplos los hemos visto, basta abrir el periódico ahorita para ver dónde están los problemas, ¿no? México vive una de las olas de calor más grandes y el año pasado se reconoce como uno de los años más secos en los últimos 80 años, ¿no? Donde hubo un periodo de sequías más largo. Entonces, obviamente esto tiene repercusiones que si quieren un poquito más adelante podemos hablar. En 2018 el Cabo estaba en las primeras planas, ¿no? Porque ahí se formuló el concepto del día cero.
También Sao Paulo salió a decir lo mismo un poco tiempo después. El año pasado Monterrey. Vemos lo que está pasando ahorita en Sudamérica, en Chile, es muy preocupante también el caso. Entonces, realmente se está expresando en todo el planeta. No es privativo de México y eso creo que es muy importante mencionarlo. Y la otra es que se trata de una crisis, a nosotros nos gusta verla y ahí las contribuciones de la doctora Osval, que qué bueno que está aquí, el concepto de seguridad hídrica que ella también ha impulsado mucho, es de ver esta multidimensionalidad del agua y que básicamente cuando hablamos de seguridad hídrica hablamos de 4 factores, ¿no? Agua para las personas, agua para el medio ambiente, agua para las actividades productivas y resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. Creemos que tenemos que analizarlo a partir de estas 4 dimensiones. De lo contrario, resultaría un poco complejo abordar las múltiples dimensiones que tiene. Entonces, entendiendo esto, porque la verdad es que las afectaciones, no sé, por ejemplo, pensamos mucho en el día cero y el día cero por sí mismo está centrado en las personas, ¿no? Y podemos incluso analizarlo un poco más y está pensado en las personas de clase media y alta. ¿Por qué? Porque hay personas, más de 10 millones de mexicanos que no tienen acceso o no están conectados a la red y ahí no es un día cero, aunque ellos lleven toda su vida sin tener un acceso seguro a agua, ¿no? Entonces, se ponen los titulares cuando hay un mayor número de afectación, pero sobre todo, pues una cosa de clase, ¿no? Está afectándonos a nosotros las clases medias. Y bueno, pues para analizar esto podríamos hablar de 2 factores. Uno, las cuestiones coyunturales y la otra, las cuestiones sistémicas, ¿no? Las cuestiones coyunturales pues tienen que ver con esta parte de sequía, y digo coyunturales porque es lo que está sucediendo, pero no quiere decir que esto se vaya a terminar, ¿no? Porque sabemos que cuáles son los efectos del cambio climático y que se están agravando y ya son muy claros. También es coyuntural, por ejemplo, en el caso de México, los bajos niveles de almacenamiento de las presas derivados de las sequías, pero también las fallas de infraestructura, pues tienen que ver con esto más un poco coyuntural, ¿no? Sin embargo, también a esto habría que sumarle los factores estructurales, es decir, todas estas cosas que no hemos podido resolver. E insisto, México y gran parte del mundo, que tiene que ver, pues, uno, con la variabilidad hidrológica, que este es un factor natural y que se ha cambiado o ha modificado estos patrones a partir del cambio climático. El segundo, el aumento del estrés hídrico, que tiene que ver con factores no solamente naturales, sino con fenómenos socioeconómicos, ¿no? ¿Por qué pues, la Ciudad de México está en graves problemas? Pues porque prácticamente ha duplicado el número de poblaciones en los últimos 50 años, ¿no? Que es cuando se hizo la gran infraestructura que se requería para abastecer a la mitad de la población. Entonces, pues ahí hay un problema muy fuerte, ¿no? Y justamente la infraestructura ha sobrepasado su vida útil. Estamos trabajando con infraestructura de hace 50, 60 años, incluso dentro de Ciudad Universitaria, ¿no? No hemos podido cambiar toda la infraestructura que requerimos porque, pues evidentemente esto requiere una gran cantidad de recursos económicos. Y ese es otro factor, ¿no? Que no tenemos los recursos económicos suficientes y de hecho hemos ido decreciendo la cantidad de dinero que le estamos invirtiendo al sector hídrico. Y esto no solo quiere decir lo que invertimos en infraestructura, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el sector hídrico es solamente construir más tubos, ¿no? No, tiene que ver con cómo fortalecemos las leyes, cómo fortalecemos las instituciones, cómo fortalecemos las capacidades de las personas que operan los sistemas, ¿no? Y para todo eso, evidentemente, se requiere dinero. Por poner un ejemplo, en 2014 nosotros en México destinábamos 75 mil millones de pesos anuales. El año pasado se aprobó, el año pasado se aprobó para este año 62 mil millones de pesos. Es decir, ha ido decreciendo de manera muy importante la cantidad de recursos que se le destina al agua, ¿no? Este es en el caso de México. Se estima que México invierte el 0.8% de su Producto Interno Bruto en el sector hídrico, cuando la recomendación es una inversión de alrededor del 2.5 o 3% del PIB. Pero esto, por eso ya me regreso a la cuestión internacional,
no es privativo de México. El promedio de México y Centroamérica en inversión es de apenas el 1%, ¿no? Entonces estamos a menos de la mitad de lo que requerimos para realmente hacer, pues solucionar estos problemas. Y justamente, y con eso cierro porque creo que estoy hablando mucho, es que ahorita nosotros estamos participando en el proceso regional del Foro Mundial del Agua. La UNAM está participando y nosotros en particular del Centro Regional de Seguridad Hídrica, donde lo que estamos haciendo es encontrar estos retos comunes de la región de México y Centroamérica para llevarlo justamente al foro que será en mayo de este año, ¿no? El Foro Mundial del Agua es pues este foro por excelencia donde se juntan no solamente gobiernos, sino también empresas, academia, para tener un diálogo intersectorial muy enfocado a soluciones. Y de aquí salen pues 4 retos muy importantes. El primero que ya habíamos mencionado, altamente probable que no se cumplan las metas establecidas y en particular el objetivo número 6. ¿Por qué? Porque vemos altos niveles de cobertura. Eso todos los países lo reportan, ¿no? Estamos por arriba del 98%, incluso en Centroamérica. Sin embargo, si nos ponemos a ver, nos salimos de los promedios para empezar y diferenciamos entre el sector, bueno, o las ciudades y el campo, pues ahí vamos a ver diferencias muy grandes. Pero si a esto le ponemos la capa de tener un servicio constante y seguro, pues nos vamos mucho más abajo, ¿no? No alcanzamos ni el 50% de la población que tenga acceso a agua segura. A eso es denominado por Naciones Unidas así, ¿no? Como agua segura. También hay bajos niveles de tratamiento de aguas residuales que no alcanzamos ni el 50% en la región y por lo tanto más del 60% de los cuerpos de agua están contaminados o presentan algún grado de contaminación. Después, otro de los mensajes claves que hemos identificado es que los efectos del cambio climático se van a intensificar. Ya lo vimos en algunas cosas como el huracán Otis, que muchos expertos dicen que es una expresión clara de este cambio climático, ¿no? Por la velocidad y el pequeño tiempo que nos dio para haber predicho si podíamos o no actuar. Vemos estas sequías que son más largas y extendidas y que se están yendo incluso a lugares que antes tradicionalmente no experimentaban sequías, y las reducciones en la precipitación que van entre el 10 y el 20% para la región. El tercer mensaje es que el financiamiento ha sido insuficiente. Ya hablábamos, ¿no? El promedio regional es del 1%, necesitamos entre el 2.5 y el 3%. Y otra que me parece muy importante, y creo que esto podríamos discutirlo más ampliamente, es el marco de gobernanza. Tenemos un marco de gobernanza que ya no es adecuado para los retos que estamos enfrentando, porque no favorece la coordinación entre los actores primero las instituciones entre las que está fragmentada la toma de decisiones con respecto al agua, y la otra es la participación de la sociedad, ¿no? Que ha quedado un poco relegada en términos de toma de decisiones, ¿no? Hay una baja prioridad del agua en la agenda pública y esto creo que lo hemos visto. Ahora, desafortunadamente, está siendo más vista pues por esta situación crítica que estamos atravesando, pero va a llover y esto se nos va a olvidar. Y eso es algo contra lo que los que nos dedicamos a las cuestiones de agua hemos luchado todo el tiempo, ¿no? Ya está la crisis, entonces sí, ya van a haber soluciones, ya van a ser soluciones, llueve, se olvidan de esto y pues ya no hubo un plan, ya no hubo un financiamiento, ya no hubo un gran cambio, ¿no? La segunda es esta, que hay una alta dispersión de la autoridad en diferentes secretarías o ministerios en los casos de Centroamérica, ¿no? Donde participa, por ejemplo, el Ministerio de Salud, pero también hay algunos que sí tienen particularmente una dirección general o una Comisión Nacional del Agua, como en nuestro caso. Sin embargo, y ese es el último punto, hay una necesidad de fortalecer estas instituciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua es un organismo que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, el director de la Comisión Nacional del Agua no tiene el mismo rango para poder discutir sobre un tema tan vital como lo podría tener en energía u otras cosas, ¿no? Entonces,
Y esto por poner el caso de México, pero lo mismo sucede en todo Centroamérica y en muchas otras partes del mundo. Entonces, una de las discusiones fuertes que parece que se va a poner en la mesa en el Foro Mundial del Agua es cómo está institucionalmente sectorizada el agua o si debería de ocupar por sí mismo un papel más protagónico. Eso es Muy a bien, grandes rasgos, doctora, lo que es. muy bien, muchas gracias. Es una panorámica muy amplia y muy preocupante. Em, en los rubros que usted analiza, menciona los ODS, yo creo que ya hay un consenso global en el sentido de que no se van a cumplir. La pandemia tuvo un efecto devastador en los 17 objetivos y como las economías del mundo se vieron muy golpeadas precisamente por esta pandemia, ahora los donantes nos dicen que no hay recursos financieros. Entonces, en septiembre de este año vamos a ver la Cumbre del Futuro a la que está convocando Naciones Unidas, justamente en la idea de revitalizar el compromiso internacional para el financiamiento de los ODS, pero no sabemos cómo va a responder el mundo, porque también, perdón, hay otras problemáticas que de repente se vuelven muy centrales, porque el mundo piensa en la coyuntura. Por ejemplo, ahorita es muy central lo que está pasando en Israel y en Gaza y lo de Hamas. O también es central lo de Ucrania, pero se olvidan otros temas y se olvidan otras regiones, ¿no? Yo le quiero preguntar, esto de la institucionalidad es un tema que yo quería conversar con usted y qué bueno que salió a relucir ahorita que hacía sus reflexiones. Eh, Se ha hablado de que quizás sería importante elevar el tema del agua al nivel de una secretaría, porque precisamente se observa una fragmentación. No es solo problema de México, observamos que, bueno, sí, es algo común en muchas partes del mundo, pero usted considera que si tuviéramos, por decir, una Secretaría del Agua o si con agua fuera elevada al rango de Secretaría de Estado, este podría ser un paso decisivo para empoderar la agenda del agua en la agenda pública. Creo que sí, y justamente estos, como usted bien lo menciona, doctora, no es una cosa privativa de México, sino es algo que está extendido al menos por toda la región de México, Centroamérica y Sudamérica, eh, que se requiere fortalecer esta institucionalidad. Y hay muchas opciones, ¿no? La primera sería pues simplemente otorgarle más recursos a la Comisión Nacional del Agua, tal como está, siendo sectorizada dentro de la Semarnat, y tal vez revitalizar o reforzar los cuerpos técnicos que pues por estos recortes presupuestales y demás, pues no se han permitido, ¿no? Esa sigue siendo una opción. Otra opción que se habla es de si debiera de estar sectorizada en otra secretaría, ¿no? Y hay muchas opciones. La primera sería en la Secretaría de Desarrollo, ¿no? Porque ahí, obviamente, cuando hablamos del agua y si nos regresamos a los objetivos de desarrollo sostenible, el agua es transversal a todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Está esta figura donde hay algunos que favorecen el cumplimiento o sea, como la seguridad hídrica favorece el cumplimiento de los objetivos y otros que no pueden alcanzarse si no se alcanza también la seguridad hídrica, ¿no? Por ejemplo, alimentación. No podemos hablar de alimentación si no hablamos de agua. ¿Por qué? Porque el 70% del agua a nivel global se utiliza en la agricultura y se utiliza de manera ineficiente en términos generales, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, otra de las discusiones, ¿no? Se habla también si debiera estar, por ejemplo, en Secretaría de Energía por esta relación agua, energía, medio ambiente, alimentos, y que ahí también podría tener, bueno, el papel que ocupa para la generación de energía eléctrica, que en el caso de México puede no ser tan importante, pero en el caso de Sudamérica es de los principales factores para abastecer de energía a esos países, ¿no? Entonces, está eso también sobre la mesa, de si deberíamos de cambiar de sector. Y la última es la que usted mencionaba, el hacer una secretaría del agua, como pues se ha intentado y existía históricamente esta Secretaría de Recursos Hídricos, ¿no? Hidráulicos se llamaba en ese entonces. Donde el poder de interlocución que tenía el director o directora con el presidente y con los diferentes órganos de gobierno, pues es distinto, ¿no? No solamente es como
O sea, este cambio realmente representa un cambio institucional fuerte y manda un mensaje muy claro dentro del gabinete y hacia afuera, ¿no? Desde, pues, uno, incrementar el poder de interlocución, que en este momento puede estar fraccionado, y en el segundo, la importancia que el gobierno le da a un tema tan prioritario como el agua. Entonces, por supuesto que estos cambios no son sencillos, pero pues bueno, creo que ahorita estamos en una ventana de oportunidad donde se debe de discutir si esto es viable o no lo es. Sí, me acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, donde ahí el tema del agua estaba vinculado a la alimentación, ¿no? A la agricultura. Y luego lo desaparecieron, dejaron Secretaría de Agricultura, se olvidaron del agua y bueno, ha habido muchos cambios institucionales donde lo que observamos, y no sé qué piense, es que hay más políticas de gobierno que de Estado. O sea, según el tono del gobierno, según lo que un gobierno considera prioritario, se acentúa o no el interés en torno a determinado tema, pero no hay una continuidad. Y yo creo que estos cambios de dependencias y no son solo de nombre, sino que tendrían que estar pensados a partir de un plan integral y de dónde ubicar las cosas para que puedan operar de manera óptima. Lo dice usted muy bien, el agua es transversal prácticamente a todas las actividades y a buena parte de las secretarías de Estado. Entonces, creo que sí falta una visión más de Estado respecto a la Sí. problemática del Y agua. perdón, doctora, solamente como para dimensionar, o sea, en el caso de México pertenece a Semarnat, pero en algunos Perdón. lugares de Centroamérica pertenece a la Secretaría de Salud por esta Mm, relación que evidentemente tiene el no dotar agua de calidad suficiente o adecuada para la población, ¿no? Entonces, no todos tienen forzosamente una dirección específica sobre el agua. Hay algunas, por ejemplo, Guatemala no tiene ni siquiera una ley de aguas nacionales o una ley general de aguas que regule quiénes son los usuarios o cómo otorgar concesiones, todo esto que nosotros tenemos desde el 92, pues Guatemala todavía no lo tiene, por ejemplo. mm. ¿Quién sería en América Latina el país que está, digamos, a la vanguardia en términos institucionales y en términos de coordinación respecto a la agenda del agua? Pues México ha sido un referente global realmente y en particular para América Latina. La Ley de Aguas Nacionales de 1992 fue básicamente pues, ¿cómo decirlo?, el gran ejemplo que tuvieron todos los demás países para hacer sus legislaciones nacionales, ¿no? Mm. Hubo una gran cantidad de personas que vinieron o pidieron asesoría de México para realizar sus leyes locales, ¿no? Entonces, que la ley de aguas nacionales requiere revisarse, por supuesto, fue hecha en 1992 y las condiciones han cambiado de manera muy importante, pero pues también tenemos otros retos, ¿no? Por ejemplo, esto de que subimos el agua, el derecho humano al agua potable y al saneamiento a la Constitución en el artículo cuarto, párrafo sexto desde 2012 y todavía no tenemos una ley general de aguas, ¿no? Que es lo que mandata ese transitorio y deberíamos de haberla tenido un año después de la publicación, pero pues más de 10 años y seguimos sin esa ley general de aguas. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué triste que seamos por un lado pioneros o seamos el referente con la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y que 20 años después tengamos la Ley General de Aguas, no tengamos la Ley General de Aguas a pesar de que ya está mandatado el derecho al agua en la Constitución. Caray, son esas incongruencias que a veces no comprendemos, pero esto de nuevo habla de una falta de continuidad en las políticas públicas y de cómo se piensa mucho en la coyuntura y se piensa mucho más en políticas de gobierno más que en políticas de Estado. Caray. Le quiero preguntar, yo estoy muy sorprendida porque sí hay toda esta narrativa catastrofista respecto a la Ciudad de México y el agua, pero la realidad es que saliendo a la calle, yo veo muchas pipas, yo no veía esa cantidad de pipas circulando en la Ciudad de México como las que veo diariamente, ¿sí? Y en distintos puntos de la ciudad. No que me la pase yo afuera
viendo las distintas colonias, pero llama muchísimo la atención. ¿A qué atribuye usted el que se haya acentuado esta crisis en la Ciudad de México? Como decíamos en el inicio, es multifactorial, pero bueno, podríamos citar algunas responsabilidades, qué sé yo, lo del desperdicio de agua y demás, pero la realidad es que se ha acentuado muchísimo el problema y hemos identificado alcaldías donde no había agua y sigue sin haber agua, pero ahora son más alcaldías las que están presentando este problema. ¿A qué lo atribuye? ¿Cuáles serían las causas, Jorge? Muchas gracias, doctora, porque eso también me da oportunidad de un poco hacer comercial. Acabamos de publicar un documento de análisis que se llama Perspectivas del agua en el Valle de México, orientaciones hacia la seguridad hídrica, que lo que hace es conjuntar la experiencia de más de 20 expertos y expertas en el tema. Y bueno, lo acabamos de presentar hace algunos días y analizamos justamente el Valle de México, que eso nos parece muy importante, tener esta visión que veo que por ahí la doctora Oswald pregunta, o sea, esta visión de valle, ¿no? De la cuenca. De lo contrario, pues estaríamos realmente centrándonos solamente en una parte del problema y no esta visión global. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Y por eso justo hablamos tanto y vemos tanto en los medios esta idea del día cero. Realmente estamos experimentando una situación compleja. ¿Por qué? En particular, con una de las fuentes de abastecimiento del Valle de México, que es el sistema Cutzamala, que es un sistema de presas que lo que hacen es traer agua desde otra cuenca, y hoy estamos a un 37 o 38% de la capacidad de almacenamiento de este sistema, cuando tradicionalmente en esta misma época estaríamos alrededor del 70%. Entonces, realmente presentamos una escasez de agua y a partir de eso lo que ha hecho el gobierno es pues limitar las entregas de este sistema hacia el Valle de México. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es tratar de operar esta infraestructura pues hasta que llegue la capacidad de almacenamiento. Recordemos que en México más o menos el 70% del agua se concentra en 4 meses, ¿no? Que empiezan en junio. Entonces todavía no empieza este periodo de lluvias, que es lo que estamos esperando, ¿no? O sea, reducir las entregas de agua esperando que, bueno, teniendo agua para seguir operando el sistema incluso a sus niveles mínimos, porque imagínense dejar de operar una infraestructura que es considerada a nivel global como una de las proezas más grandes de la ingeniería hidráulica en el mundo. Entonces es muy complejo y esto representaría problemas de mantenimiento de la infraestructura mayores, ¿no? Entonces siempre se tiene que garantizar para la seguridad de todos un nivel mínimo para que podamos tener. Entonces, estamos hablando de que nos están entregando menos agua por el sistema Cutzamala por esta crisis que ya, bueno, por esta pues sí, crisis que está expresada por lo que ya habíamos hablado, un año 2023 particularmente seco, de los más secos de toda la historia, de los últimos 80 años al menos. Por lo tanto, tenemos menos capacidad de almacenamiento y menos entregas al Valle de México. Pero también tenemos que considerar que este sistema Lerma-Cutzamala, ahí juntamos los dos, solamente otorgan el 28% del agua que nos llega al Valle de México. El otro 67% es del acuífero. Realmente esa es nuestra principal fuente de abastecimiento. Y esa, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, hay agua para los próximos 40 o 50 años, que podrá sonar mucho, pero tampoco es como para decir, bueno, ya nos va a salvar, ¿no? Imagínense, se están extrayendo agua que lleva acumulándose o almacenándose más de 30,000 años o 40,000 años, y nos la estamos acabando en menos de una generación, ¿no? Cuando la planificación de una ciudad, por supuesto, no es para los próximos 30 años, es para los próximos cientos de años, ¿no? Entonces, realmente también ahí hay una preocupación. Entonces, ¿por qué tenemos esta situación? Pues porque hay menos agua, menos que nos está llegando de unas fuentes de abastecimiento, y también porque lo vivimos de manera diferenciada, porque no es como que toda el agua que llega de estas diferentes fuentes llegue a un punto y de ahí se distribuya de manera homogénea, sino que la red de abastecimiento, que es muy compleja en el Valle de México,
está diferenciada. Y por ejemplo, si viven en la Ciudad de México, ustedes se pueden meter a internet y poner aguaentucolonia.com y lo que van a ver es de dónde les llega el agua. Si están en una zona donde les llega el Cutzamala, muy probablemente están sufriendo más recortes de si está siendo abastecido por un pozo, ¿no? Entonces, ahí no tiene que ver con la mala voluntad o la buena voluntad del gobierno, sino de cómo funciona la infraestructura. Y una de las acciones emergentes que se hizo fue estas entregas, porque pues recordemos que realmente hay, aunque tenemos estas coberturas muy grandes en la Ciudad de México, arriba del 99%, en este momento, a ver, antes de esto, nosotros en la Ciudad de México, el 70% de la población recibía agua todos los días. Solamente el 70%. Sí. Y si nos vamos al Estado de México, solamente el 50% recibe agua todos los días. Entonces, este problema de pipas se ha venido acumulando. Y hoy, claramente, pues se está exacerbando por esta falta de o afectación en el funcionamiento normal de los sistemas, ¿no? Ha sido una medida emergente que lo que es muy importante es mencionar que esto, que debe de ser emergente. No podemos aceptar que esta se vuelva una nueva normalidad. ¿Por qué? Por todas las cuestiones, los impactos ambientales, sociales, económicos que implica el dotar de agua a las personas con pipas, ¿no? Económicos, bueno, es mucho más caro, lo sabemos, pagar agua de pipas que lo que nos llega en nuestro sistema, ¿no? La segunda es las cuestiones sociales, que nos parece muy importante, y por ahí trabajamos con la Water Integrity Network alrededor de este tema, de lo que implica las fallas de integridad o de transparencia, rendición de cuentas y participación social y de corrupción, cuando estos sistemas se vuelven una normalidad, ¿no? Particularmente afectan a las mujeres, ¿no? Porque son ellas las que tradicionalmente por roles de género están encargadas en sus hogares de cuidar el agua o de administrar el agua, y hay historias aterradoras de mujeres esperando durante horas formadas en la fila para abastecerse de pequeñas cubetas, finalmente no llegan o hasta ahí les llegó el agua, luego tienen que cargarlas hasta sus hogares, o luego, y esto nos parece lo más preocupante, hay incluso algunas cuestiones de violencia sexual o de violencia de género por estos operadores, ¿no? Entonces realmente, y bueno, ni hablar de los ambientales, ¿no? La cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se están dando por la operación de estas cosas, pues es enorme, ¿no? No tenemos una estimación clara, pero sin duda debe de ser muy grande. Entonces eso no puede volverse sin duda una realidad. Porque de hecho lo que estamos haciendo es construir grupos que son opositores a un buen funcionamiento de la red, ¿no? Si la red funciona perfecto, ellos no existen. Entonces ellos se vuelven un mecanismo para hacer que la red no funcione bien. Y hay ejemplos muy concretos. Usted mencionaba, trabajamos en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala hace algunos años, y donde los mismos operadores del sistema están coludidos con los dueños de las pipas, entonces abren o cierran el sistema, y esto estoy hablando de una comunidad de 10,000 personas en Oaxaca. Abren o cierran las válvulas para crear escasez y entonces generar un mercado, ¿no? Lo cual pues realmente es preocupante, y por eso una de las líneas más importantes para nosotros es esta parte de la integridad, ¿no? De hablar de sistemas transparentes, con rendición de cuentas, con participación social y donde se apliquen mecanismos anticorrupción. Totalmente. Justo acaba de llegar una pregunta muy ligada a lo que está comentando a propósito de la normalización del huachicoleo de agua, que a mí me parece gravísimo porque según algunas fuentes se habla de que hasta la delincuencia organizada está coludida para beneficiarse de la escasez de agua y no sé, bueno, pensando en lo que ha sido el huachicoleo de combustible, donde incluso se sabotea la operación normal del aprovisionamiento de combustible en beneficio de los que extraen combustible de las tomas clandestinas.
A mí me preocupa mucho el tema por el acuífero. Usted acaba de mencionar que el acuífero es el que, pues sí tiene agua y da la cara, ¿no? Digamos, respecto a nuestras necesidades, pero el acuífero no es para siempre y todo este saqueo indiscriminado de agua parece muy peligroso. ¿Qué nos puede decir sobre el huachicoleo de agua bueno, qué tanto se está normalizando? Porque parece que lamentablemente así es. Sí, pues justamente, doctora, cuando un sistema no opera de manera adecuada, la gente necesita agua y se va a proveer de ella de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí tenemos como dos vertientes. Una puede ser las que hacen como este intento de personas comunes y corrientes que lo que intentan es proveerse del agua de la manera que quieran, ¿no? Y ahí, o sea, yo lo puedo decir porque tal cual hemos analizado cuestiones, por ejemplo, en Ecatepec, ¿no? Donde las mismas personas de los organismos operadores o que se dicen ser del organismo operador se acercan y ofrecen hacer tomas clandestinas para poderse proveer de agua a las personas, ¿no? Eh, y pues justo, o sea, si te llega agua una vez a la semana, buscas alguna forma de abastecerte, ¿no? Esta forma, pues digamos, es como más personal o más domiciliar, y la otra tiene que ver con una cosa más organizada, que pueden haber otros actores ahí involucrados, sin duda, yo creo que eso es posible, y que ya habla de algo más sistemático, ¿no? Pero esto se exacerba, por supuesto, cuando el sistema opera de manera deficiente. Y en este caso, pues estamos viendo estas interrupciones, entonces es de esperarse que aumente. Pero esto, las implicaciones que tiene en el mediano y largo plazo son muy grandes, incluso en el corto plazo, porque cuando tú agarras una toma para abastecerte a ti, significa que le estás quitando también esa agua a tus vecinos, ¿no? Directamente a tus vecinos, a los vecinos que saludas en la mañana y con los cuales has tenido una relación de años, pues los estás afectando, ¿no? Directamente en ese momento. La otra es que los sistemas de las redes de distribución son mecanismos muy complejos, ¿no? Entonces, si reparar fugas es algo completamente difícil, es muy difícil reparar fugas. ¿Por qué? Porque requiere una gran cantidad de recursos, porque tienes que abrir la calle, porque tienes que interrumpir el servicio para poder operar, tienes que volver a tapar la calle, etcétera. Es muy complejo. Y también saber si está sectorizado o no sectorizado, etcétera. Si eso sucede cuando hay una operación planeada, ahora imagínense cuando no hay una operación planeada, ¿no? Entonces, esa agua es lo que se llama como agua no contabilizada y que afecta el funcionamiento de la red, ¿no? Porque antes tú tenías planeado destinar cierta cantidad de agua, pero ahora tienes otros usuarios que no están identificados y que estas construcciones o estas interrupciones a la red, pues no es que se hagan con protocolos muy elevados, ¿no? Se hacen como las personas entienden y lo pueden hacer. Eso daña la infraestructura de manera muy importante y a la larga, pues lo que hace es aumentar los consumos y por lo tanto, pues afectar esta disponibilidad de todos, pero también de las siguientes generaciones. Sí, sí. Sin embargo, ¿cuál es la cifra, Jorge? ¿40% del agua se pierde por fugas? Sí, a nivel nacional se calcula que es el 40%, que esta es también una cifra como que se ha manejado durante mucho tiempo, pero Ujú. no hay forma 100% clara de decir que sí es ese 40%, ¿no? En la Ujú. Ciudad de México se habla de un poco menos, de un 35%, pero estamos en ese orden, ¿no? Entre el 30 y el 40%. Sí, Que también es importante, perdón doctora, mencionar que no hay una sociedad donde no haya fugas. no. Todos los sistemas, y por lo más elevados, por los mayores niveles de desarrollo que tienen, hay fugas, ¿no? Se estima que un nivel de 20% de fugas es aceptable, ¿no? Pero pues nosotros estamos prácticamente duplicando esa cantidad. Sí, recuerdo haber escuchado a Claudia Sheinbaum la cifra del 40% cuando era jefa de gobierno, que a propósito de este proceso electoral en el que nos encontramos, le quiero preguntar, yo vi el debate chilango
y no me gustó mucho porque se basó básicamente en acusaciones y descalificaciones mutuas, ¿no? Un candidato diciéndole a la candidata sobre la situación de Iztapalapa y la, digamos, problemática endémica de ausencia de agua, y por otro lado ella replicándole al candidato, digo, al final fue un debate de dos, aunque estaban tres presentes, la candidata replicándole al otro candidato lo del cártel inmobiliario. Yo creo que los dos tienen responsabilidad en la problemática y bueno, ¿usted cómo considera que se debería de enfocar, porque eso nos lo están preguntando ahora, cómo se debería enfocar la estrategia del agua por parte de los candidatos? ¿Cuál sería la política ideal para garantizar sustentabilidad y sostenibilidad en esta problemática? Muchas gracias, doctora. Y ahora otra vez regreso al documento, no solamente soy yo quien hablo, sino estos 20 expertos. Lo que hicimos fue proponer una estrategia de seguridad hídrica para el Valle de México, porque de nuevo, o sea, creo que es importante tener esta visión metropolitana, ¿no? Porque el problema no es privativo de la Ciudad de México y como ya mencionamos, nos abastecemos desde otras cuencas que benefician pues, al valle en su conjunto. Entonces, las decisiones tienen que ser tomadas al nivel de valle, ¿no? Entonces, aquí lo que proponemos en este documento son 14 acciones muy concretas que si quieren ahorita hablamos muy poquito de ellas, con un horizonte a 2040 y que requieren alrededor de 97 mil millones de pesos adicionales a lo que ya se está invirtiendo para los próximos 15 años, ¿no? Estaríamos hablando del orden de 6.500 millones de pesos anuales para estabilizar, digamos, o reponer como todas estas situaciones, ¿no? Y lo que hicimos fue dividirlo en tres bloques. El primero son las precondiciones. Es decir, si no hacemos estas dos cosas o tres cosas, no vamos a resolver ninguna de las otras más. Y entonces ya ni hablemos de las estrategias, ¿no? ¿Cuáles son estos tres puntos? El primero, que hay un liderazgo. Alguien tiene que hacerse responsable de lo que está sucediendo. Y eso nos lleva al segundo punto, la gobernabilidad. Necesitamos cambiar el marco institucional del Valle de México. Lo que proponemos es crear una institución con base en lo que ya existe, que tenga un comité de dirección donde directamente participen los gobernadores del Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y obviamente de la Ciudad de México, y el director de la comisión o directora de la Comisión Nacional del Agua, y directamente se tomen las decisiones al nivel más alto, ¿no? De lo contrario, pues otra vez, regresamos a lo que habíamos platicado hace unos momentos. Como tal, las decisiones están dispersas, como nadie toma decisiones, pues no se resuelven los problemas, ¿no? Si tienes sentados a la mesa a las autoridades máximas de estos estados, se toman decisiones y se tienen que cumplir. Obviamente tendrían que haber un comité de coordinación donde participen los organismos, todos los usuarios de agua, o sea, todas las personas que consumimos agua, ahí están representadas, ¿no? Representa, parece un cambio menor, pero es muy importante porque realmente brinda la oportunidad de tomar decisiones. ¿Sobre qué van a tomar decisiones? Y ahí pasamos al último punto, o que les permita cumplir con todas las decisiones, es necesitamos financiamiento, ¿no? Este financiamiento, ya hablamos de los 97 mil millones de pesos en los próximos 15 años, y tendría que administrar y estar pensando todo el tiempo en el valle, no en lo que hace la Ciudad de México por un lado, no en lo que hace Tlaxcala por el otro, sino en el valle, ¿no? Y entonces, este dinero le permitiría operar de manera eficiente la administración del agua por un lado y por otro lado la prestación del servicio, ¿no? Y aquí, obviamente, estos mecanismos de financiamiento tendrían que estar acompañados, y perdón que haga mucho énfasis en eso, pero creemos realmente en ello, tiene que ir acompañado de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, participación social y implementación de acciones anticorrupción. De lo contrario, pues vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Sabemos, se estima a nivel México que se pierde entre el 20 y el 30% de los recursos destinados al sector hídrico, se desvían
de su finalidad, ¿no? ¿Y por qué? Pues a partir de toda la cadena de valor, es decir, desde el diseño de la política pública hasta la evaluación de los organismos operadores. Entonces, realmente hay una oportunidad para que pues operemos de mejor manera, ¿no? Entonces, ahí abarcamos estas precondiciones. Si las cumplimos, entonces ya empecemos a hablar de lo demás, que tiene que ver con cómo operamos estas acciones sustantivas para operar mejor las fuentes internas y externas, ¿no? Hablábamos del acuífero, el acuífero nos da más del 60% del agua que consumimos en el valle, entonces eso significa que es prioritario y que tenemos que hacer acciones no para mantenerlo por 50 años, sino para que siga siendo un factor de desarrollo para los próximos cientos de años. Y eso implica equilibrar la extracción y la recarga, ¿no? O sea, lo que le estamos sacando al acuífero es lo mismo que le debería de entrar al acuífero. De lo contrario, pues lo que vemos son estos hundimientos que dañan la infraestructura, dañan nuestras casas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo recargamos el acuífero? Pueden ser de dos formas. Naturales, o sea, mantener las zonas de conservación, y ahí un poco regresando a la pregunta que hacía hace unos momentos, doctora, lo que debemos de hacer es impedir bajo toda circunstancia que se sigan poblando las zonas de conservación, ¿no? Porque son fuentes de recarga natural del acuífero, ¿no? Entonces, si seguimos poblando y dando permisos de extracción donde no hay agua, realmente estamos acelerando, ahora sí, un día cero que ya está anunciado, ¿no? O sea, que ya sabemos que va a pasar, no va a ser ahorita, pero va a ser en un futuro si no hacemos nada. Y la otra tiene que ver con las fuentes externas, ¿no? Ya tenemos el sistema Cutzamala que requiere un mantenimiento mayor para que siga operando. Recordemos que este sistema fue planeado para 20 años y lleva más de 40 años operando. Y operando relativamente bien, pero sí. pues requiere también un mantenimiento mayor. Y bueno, hay propuestas de traer agua de otros lados, etcétera, discutámoslas, pero también impulsemos la economía circular dentro del valle, ¿no? Que esto es una de las cosas muy importantes, cómo hacemos mejor tratamiento de agua y cómo utilizamos el agua en el valle, ¿no? Directamente dentro del valle, para que no sigamos regando nuestros propios alimentos con aguas negras fuera del valle, ¿no? Y por último están hasta abajo de una pirámide, pues los temas transversales, que son dos y que nos parecen que pues justamente sostienen a la demás parte de la pirámide. Uno es la resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos y que considere el cambio climático. Debemos de tener planes muy claros y de largo plazo, como bien lo mencionaba, doctora, para protección de sequías y de inundaciones, porque esa es la realidad del Valle de México, ¿no? Ahorita estamos hablando de sequías, pero si llueve en unos meses, vamos a estar hablando de inundaciones. Entonces, ¿cómo mejoramos? Tiene que ver también con infraestructura, pero ¿cómo mejoramos este sistema para ser más resiliente ante inundaciones? ¿Y cómo prevemos de mejor manera situaciones como las que hoy estamos viviendo? O sea, no tendríamos que hacer planes reactivos. Tendríamos que tener muy claro de si esto pasa, ya sabe exactamente qué es lo que tengo que activar, qué protocolos activar, cuánto financiamiento necesita entrar al sistema, ¿no? O sea, todo ya muy bien planeado. Y por último, el desarrollo de capacidades, que lo vemos en dos dimensiones. Por un lado, de las personas que operan y participan en el sistema hídrico regional. O sea, ahí estamos hablando de la Comisión Nacional del Agua, de los organismos operadores, de todos los que participan directamente en el sistema, ¿no? Hay que aumentar sus capacidades porque se estima que hoy en México los directores de los organismos operadores duran 1.6 años en sus puestos. Entonces, la capacidad que tienen, aunque adquieren, o la experiencia que adquieren en 1.6 años, pues es nula, ¿no? No les permite. Y entonces hay que comenzar de nuevo esta capacitación. Y entonces, pues nadie es experto y solo entran personas que hoy también es cierto, y hay que decirlo, que es legal que el compadre o la comadre del presidente municipal pueda ser el director del organismo operador, ¿no? Entonces, eso hay que prohibirlo.
sin ninguna duda, ¿no? Y por otro es el desarrollo de capacidades de todos nosotros, de toda la población. ¿Para qué? Para pensar, como a nosotros nos gusta llamarlos, ciudadanos hidrointeligentes, donde no solamente ocupo este concepto de cultura del agua que ha estado muy vigente en mucho tiempo, que básicamente lo que hace es encasillarnos a los usuarios como usuarios de agua dentro del hogar, ¿no? Y entonces, sí, lávate la boca con un vasito, y claro, esas cosas hay que seguirlas haciendo, y sin duda, ¿no? Pero no solamente somos eso, interactuamos en un espacio público, tenemos incidencia en la política pública, entonces, pero para poder participar necesito información clara, sencilla, en formatos entendibles, verdadera, ¿no? Que me las den la autoridad responsable. Entonces, la capacitación implica pues también un fortalecimiento de la institución, ¿no? Y por último, pues incluso esto nos permitiría hacer consumos más responsables, no solamente consumos del agua directamente, sino de todas estas actividades o productos y servicios que requirieron agua para producir, para haberse producido. Sí, me hizo recordar ahorita que hablaba acerca de las épocas de inundaciones. Me acuerdo mucho de 2017, antes del primer terremoto, el del 7 de septiembre, cómo se inundó la Ciudad de México por lluvias torrenciales, incluso parecían ríos las estaciones del metro. Y bueno, esas son las épocas para las que también debemos de estar preparados. Ahí sí requerimos mucha más gestión de riesgos de desastre, gestión integral, porque bueno, ahorita hablamos mucho de sequías y todo esto, pero va a venir la otra época, ¿no? Hay un par de preguntas más, no quisiera dejarlas pasar. Le preguntan qué pasa si no llueve, que porque el año pasado tuvimos una estación particularmente seca y todo parece indicar que tendremos otra estación este año particularmente seca. ¿Qué va a pasar con los acuíferos si no llueve? Bueno, de hecho las predicciones de la Comisión Nacional del Agua es que este año también va a ser seco, ¿no? Sí. Entonces estaremos en una situación un poco más compleja en los próximos meses, eso sin duda. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como personas, pero todos los usuarios del agua, las empresas, por supuesto, el sector agrícola, ¿no? Que ahí es donde se utiliza a nivel México el mayor volumen de agua, tenemos que hacer acciones muy concretas para racionalizar nuestro uso en aquellas cosas que no son esenciales, ¿no? Eh, y aquí recuerdo mucho lo que sucedió en Ciudad del Cabo en 2018, que digo, no queremos llegar hacia allá, pero hubo acciones muy concretas de racionar el agua y siendo muy estrictos e incluso siendo monitoreados por la autoridad, donde las personas tenían una dotación por día que no sobrepasaba los 120 litros por habitante al día, ¿no? Entonces, era esa, te tocaba, o sea, lo usabas de manera adecuada o no, ese era tu problema, pero era lo único que te iban a dar. Se incentivaba como a tomar, incluso se prohibía tener baños diarios, ¿no? Para, pues sí, ahorrar agua, etcétera. O sea, porque, y bueno, aquí entro en las cosas de individuales, pero no quiero dejar de lado, porque eso es otra de las cosas que suelen mencionarse mucho en redes, y es que, por supuesto, que las empresas y el sector de agricultura tienen que hacer también un uso mucho más racional en estas etapas. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el acuífero? Pues en este momento lo que vamos a ver es que no se va a recargar en la misma proporción que se recargaba anteriormente, pero pues habrá algún tipo de recarga, pero pues como les comentaba, o sea, tenemos esta disponibilidad que está para los próximos 40 o 50 años. Bien, hay otra pregunta y después le voy a preguntar sobre las actividades del Día Internacional del Agua, porque pues es muy interesante y creo que hay que difundirlo. Pero aquí es un poco comentario, pero sería interesante también conocer su respuesta al comentario. Dicen, la calidad del agua en México es muy mala, somos el mayor consumidor de agua embotellada a nivel mundial. ¿Qué estrategias deberíamos desarrollar para revertir esta situación, dado que el agua embotellada es muy cara? Es cierto, Jorge.
Completamente de acuerdo. Nosotros, de hecho, en Ciudad Universitaria, a través de Pumagua, lo que hacemos es incentivar el consumo de agua directamente de los bebederos. Pero ¿por qué lo podemos hacer en Pumagua? Pues porque estamos monitoreando en tiempo real la calidad. Entonces, nos queda muy claro que el agua que toma toda la comunidad o que tomamos toda la comunidad universitaria es agua segura. Yo no podría recomendar en este momento, bueno, vamos y consumamos agua directamente de la llave de nuestros hogares, simple y sencillamente porque lamentablemente los sistemas de información no nos permiten saber hoy cuál es la calidad del agua que recibimos en nuestros hogares. Y otra de las cosas que también las autoridades mencionan aquí y a nivel global es que, sobre todo cuando no hay un servicio continuo, lo que nosotros tenemos son estos, no quiero decir la marca, pero donde almacenamos agua, estas cosas negras, grandotas que todos sabemos, o estas cisternas, ¿no? Y ahí eso también requiere darle un mantenimiento, y ahí es cosa completamente personal, para asegurar que cumple esta calidad. Y sí, sin duda no tenemos certeza de cuál es la calidad del agua. Nos dicen que el 60% de las aguas en México presentan algún grado de contaminación, ¿no? Pero eso es la fuente de abastecimiento. Nosotros supondríamos que si tuvo una potabilización, cumple con las características, ¿no? Sin embargo, entre sale de la planta de potabilización y llega a tu hogar, suceden muchas cosas, ¿no? Hablábamos hace rato del huachicoleo, eso altera directamente la calidad del agua. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es romper la infraestructura, dejas entrar partículas, tierra, etcétera, que eso contamina sin duda el agua, ¿no? Y también mencionaba hace ratito, doctora, lo de el temblor, ¿no? También tenemos que estar preparados para estos sucesos que son, pues sabemos que en México suceden con frecuencia, y eso también tiene que ver directamente con la operación de los sistemas. En 1985, millones de personas estuvieron afectadas directamente porque no había agua en sus hogares, ¿no? Porque se dañaron las infraestructuras. Y lo traigo a colación por la afectación que se tuvo se juntó el agua de drenaje con el agua de las tuberías que distribuyen agua potable a nuestras casas. Entonces, no es una respuesta compleja, a lo mejor no contesté tal cual, pero no tenemos, o sea, la idea es tener mejores sistemas para dejar de consumir agua embotellada, pero pues tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad y exigir, eso creo que es muy importante, que aumente la calidad del servicio a nuestros organismos operadores y ser corresponsables, ¿no? Si voy a exigir, también voy a contribuir en elevar la calidad del servicio, como pagando mi boleta de agua y participando de otra manera, ¿no? Denunciando fugas, etcétera. Sí, también recuerdo haber leído que el agua embotellada toda tiene algún nivel de microplásticos. Entonces, eso habrá que verlo y revisarlo porque es otro problema adicional a lo que hemos comentado aquí. Queremos agua segura, pero ni siquiera el agua embotellada parece que es segura al 100%. Entonces, esto también es importante que lo sepan los usuarios, los consumidores, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, Jorge, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre el Día Internacional del Agua, sobre las actividades que se van a estar desarrollando mañana y hasta el viernes. El día es el 22 de marzo, por supuesto, pero vamos a tener actividades muy interesantes el día de mañana. Si nos pudiera contar un poco sobre la importancia de esta fecha y de estos eventos que tendremos en estos días. Muchas gracias, doctora. Sí, pues el Día Mundial del Agua es una propuesta de Naciones Unidas para visibilizar o voltear los reflectores hacia el agua en un día en específico, que es el 22 de marzo. Cada año se escoge un tema particular y sobre eso se realiza un informe mundial de la gestión de los recursos hídricos, y este año se dedicó al agua para la paz y la prosperidad. Entonces, aquí lo que buscamos analizar es a diferentes niveles cómo el agua puede muy rápido convertirse en un puente de cooperación, pero también, si es mal gestionada, puede ser una fuente de conflicto. Y como lo digo, a diferentes niveles, ¿no? Ahorita que mencionábamos
lo que estamos haciendo para el Foro Mundial del Agua. Tan solo en Centroamérica más del 50% del territorio es compartido por estas cuencas transfronterizas, ¿no? Entonces, pueden ser conflictos internacionales, pueden ser conflictos, hablamos hace unos momentos cómo nos abastecemos de agua a la Ciudad de México. Uno de ellos es una fuente externa, ¿no? Es otro municipio, es otra entidad federativa que podríamos pensar que si no se maneja, si no se gestiona de manera adecuada, eso puede escalar en un conflicto. Entonces, este día está orientado hacia ello y pues tenemos planteadas, la universidad siempre ha contribuido con el Día Mundial del Agua y en particular este año, como es la quinta edición del Festival Universitario del Agua, vamos a estar el 22 de marzo de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde en las islas y para comenzar o calentar motores al respecto, el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos la mesa de análisis Agua para la Paz, donde la doctora María Cristina Rosas nos va a hacer el gran favor de comentar cómo a nivel internacional el agua puede ser cooperación o conflicto, ¿no? Y van a haber otras ponentes donde analizaremos también el caso de Estados Unidos y México, ¿no? Compartimos unas cuencas muy importantes y ahorita están en una situación crítica. Y también analizaremos la situación del acuífero del Guaraní, que involucra al menos a 4 países de Sudamérica. Esto es el día de mañana y si todavía llegan el día de hoy, tenemos la presentación de la revista Punto de Partida, que está dedicada específicamente al tema del agua y con un abordaje muy interesante porque siempre queremos analizarlo desde las ciencias, pero lo que nos propone esta revista es analizarlo a partir del arte, de la literatura, de la poesía, de otras formas de aproximarnos al agua que creo que son igualmente válidas y muy necesarias en este momento, sobre todo cuando tenemos estos mensajes de crisis y que nos quieren paralizar. Creo que es todo lo contrario. Ahora es cuando más necesitamos dar soluciones y soluciones desde todas las ciencias y desde todas las perspectivas. Muchas gracias, Jorge. La verdad ha sido muy grato conversar con usted y abordar la problemática que enfrentamos. Nos faltaban muchos temas. Yo quería que revisáramos también este tema que siempre lo postergamos, pero no porque sea menos importante, sino por falta de tiempo, el del Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, que cada vez se vuelve más tenso. Hay bastantes problemas. Y bueno, pero espero que tengamos oportunidad de hablarlo en otra oportunidad. Muchas gracias también a todas y a todos quienes nos han seguido a lo largo de esta transmisión. Gracias a la doctora Úrsula, que entiendo se tuvo que ir porque tenía clase, pero pues apreciamos mucho sus comentarios y bueno, los invitamos a seguirnos en redes sociales, los invitamos el día de mañana para este evento donde pues estaremos analizando el tema de agua para la paz y de los conflictos que se pueden generar en torno al acceso al agua o de las contribuciones que puede hacer el agua justamente para el desarrollo, la paz, la prosperidad, en fin. Gracias de nuevo, gracias Jorge, les deseamos una muy buena semana y hasta la próxima.